Amén. Dios los bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Qué gusto poder estar con ustedes, poder estar juntos una vez más, alabando a nuestro Dios. Y es una alegría, una bendición poder tener a Cristo en nuestras vidas y poder tener a esta familia tan hermosa que tenemos en Cristo Jesús. Sean todos muy bienvenidos, todos los que son hermanos en Cristo, que amamos, que conocemos de hace años, y aquellos que son hermanos en Cristo, que conocemos apenas de este mes pasado, de los últimos 2 meses o 3 meses, y aquellos que están por primera vez, sean muy bienvenidos. Es una alegría que estén con nosotros. Soy el pastor Carlos Andrés Moore y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes, junto con mi esposa, una serie de estudios bíblicos que son estudios bíblicos de integración, son discipulados importantes. Si alguno de ustedes tiene el anhelo de crecer en su fe, esta es la manera de crecer, de comenzar en Iglesia Vida. Esta es la manera que pueden comenzar con nosotros y mi esposa le pedía el favor a mi esposa que en este año, como una excepción, esté a mi lado compartiendo estos estudios de integración, porque ella es la que los da y ella hace un trabajo excepcional, mejor que yo en esos estudios. Me encanta cuando yo me siento y recibo esos estudios y yo sé que Dios los ha usado en la vida de tanta gente. Así que si no te has conectado, conéctate el jueves a las 7 de la tarde. Paola, bienvenida. Gracias. Dios les bendiga, Iglesia Vida. Es un gusto estar aquí nuevamente y poder hablar con ustedes un poco de los estudios que hemos estado hablando, ¿no? Estos estudios yo los doy en una forma intensiva de 3 meses, pero eso es básico, es esencial para la vida cristiana. Esos estudios que he dado los he impartido desde hace alrededor de 23 años atrás, en diferentes formas, diferentes grupos, pero es algo que continuamente Dios me ha permitido compartir a otros cómo se vive la vida cristiana, cuáles son los pasos, ¿no?, para tener una buena relación con Dios, porque a veces nosotros no sabemos cómo empezar nuestra relación con Dios. Venimos a Él, sabemos que debemos asistir a la iglesia, pero ahí en estos estudios hablamos un poco de eso y queremos traerlo domingo a domingo con ustedes. Y vamos a continuar hoy en un tema tan importante, el tema de la oración. Siempre decimos, no predicamos una religión, sino una relación personal con Dios. Y en una relación hay que relacionarse, así como usted con su pareja, yo con mi esposa, platicar, conversar, todos los días tener un tiempo de conectarnos. Y lo mismo sucede con Dios. Y estamos ahorita en esta sección de los estudios bíblicos formativos de integración, hablando acerca de la oración. Y queremos dar un breve repaso, solamente 3 principios que la última vez que estuvimos compartiendo con ustedes el mes pasado, compartimos. Y el primero era recordar que debemos orar para obtener respuesta de Dios y conocerlo más. La oración es una de las maneras en que nos conectamos con Dios y aprendemos a comunicarnos, a conectarnos con su corazón, a conocerle a través de las respuestas que Dios da a nuestras oraciones. Bueno, en segundo lugar, a través de la oración debemos de orar para obtener paz en momentos difíciles, porque todos vamos a atravesar momentos de dificultad en nuestra vida. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios. Dios, como un buen padre, va a escucharnos y podemos depender de Él. Y nosotros no debemos de preocuparnos en gran manera. Es natural preocuparnos, pero veíamos que no debemos de preocuparnos de más, porque muchas veces eso trae angustia en nuestra vida. A veces hay cosas que nosotros, porque dice en ese pasaje en Filipenses 4, 6 y 7, dice de que Él va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestros pensamientos. Entonces a veces nuestros pensamientos, nuestras emociones nos pueden llevar a hacer cosas inapropiadas, inadecuadas, o tensión, o relacionarnos y afectar toda la gente que está a nuestro alrededor, porque no sabemos manejar esto. Pero cuando dependemos de Dios en momentos difíciles, Él va a traer paz a nuestra vida. Así es, y es tan importante. Así que si vienes cargado en este día, lo mejor que podemos aconsejarte es la oración, que derrames tu corazón delante de Dios y no te canses de clamar al Señor por la necesidad que tienes, porque eso muchas veces o cambia la situación o cambia tu corazón a través de conectarte con Dios. Y la tercera cosa que vimos la última vez que estuvimos aquí es que debemos orar para ser fortalecidos ante la tentación. Jesús dijo que estuviéramos alerta y que estuviéramos en oración, porque muchas veces nuestro espíritu está dispuesto, tenemos el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne es débil. Tenemos una lucha con una naturaleza egoísta, pecaminosa en nuestras vidas, que a través de la oración la rendimos al Señor. Y hay una frase muy hermosa que compartimos con ustedes, que es esta: el pecado te alejará de la oración
y la oración te alejará del pecado. El pecado te alejará de la oración, recuerda eso. Entonces, cuando tú te veas tentado a pecar, lo que tienes que hacer es comenzar a orar, comenzar a conectarte con Dios, y tu vida de oración te va a alejar del pecado. Y la tentación, una de las formas que se ve la tentación que les comentábamos era que a veces son pecados inmorales, ¿no? Pero no necesariamente esa es la única forma, sino a veces nuestra carne entra, los atajos que queremos tomar, que cuando no vemos alternativas, y a veces ahí también entran otras formas de pecado al no depender de Dios. Exacto, no todos los pecados son inmoralidad sexual, hay pecados también de amargura en nuestro corazón, hay pecados de odio contra otras personas, pecados de dejarnos poseer por la ira y alejarnos relacionalmente de otros, pecados de deshonestidad con el afán de querer tener más. Entonces tenemos que cuidar siempre nuestro corazón. Y nosotros conocemos nuestras debilidades, y ahí es donde, cuando al depender nosotros de Dios, nosotros podemos, en vez de buscar nuestras rutas, buscamos la ruta de Dios. Bueno, Santiago 5:16, un libro muy práctico que habla de la vida cristiana práctica, de que la fe sin obras es muerta, y que nuestra fe se tiene que mostrar por medio de nuestras obras, por medio de la forma en que tratamos a los demás. Tiene al final del capítulo, habla de que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia nos dice que cuando vemos que los hombres de Dios oran, Dios obra. Es importante aprender a orar. La oración es poderosa porque servimos y nos conectamos con un Dios que es poderoso. No es que la oración sea poderosa, sino que Dios es poderoso, y la oración es el medio con el cual nos comunicamos con el corazón de Dios. Entonces vamos a ver principios para una oración efectiva. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a orar efectivamente de forma que Dios responda a nuestras oraciones? Levante la mano. Bueno, hoy vamos a aprender algunos principios de la palabra de Dios que nos dicen cómo podemos aprender a ser efectivos en la oración. Bueno, en primer lugar, ora con regularidad. Haz el hábito de apartar un tiempo y un lugar para orar. Y eso es bien importante, porque en la palabra de Dios vamos a ver y vemos de que dice la Biblia, oren sin cesar. Pero también eso, puedes estar orando durante el día, hablando, comunicando con Dios, pero también es importante que hagas un espacio para que tú puedas pasar exclusivamente con Dios. A orar se aprende orando. Si no practicas orar, siempre vas a sentirte como un novato, una persona nueva en orar. Siempre las oraciones tuyas van a tender a ser, Señor, gracias por los alimentos, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, cuídame, y posiblemente te quedes en un nivel básico. Pero si quieres aprender a orar, necesitas pasar tiempo también con Dios orando. Sí, porque la oración, a veces cuando recién comenzamos a caminar con Cristo, escuchamos mucho de personas que dicen, hermano, es que yo quiero aprender a orar como otros, que oran tan bonitos, cómo se conectan con Dios, y yo no sé orar, o me da pena, o no sé qué decir, o se me acaban las palabras. Bueno, algo importante es esto, a orar se aprende orando. ¿Quieres aprender a orar? Tienes que comenzar a orar, tienes que comenzar a orar regularmente. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar, dice una versión muy conocida. Cuando hay césares, ¿hay algún César aquí entre nosotros? Cuando oramos le decimos, hermano César, por favor sálgase, porque la Biblia dice oren sin cesar. No, es orar sin cesar, no se cree, hermano. No, dice orar sin cesar, o sea, sin detenerte de estar orando. Dice otra versión, oren en todo momento. O sea, lo que este versículo nos está hablando, este versículo tiene un contenido tan sabroso, tan rico, porque habla de que oremos continuamente, que demos gracias en todo, que tengamos en nuestro corazón gozo, que estemos siempre alegres, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para nuestras vidas, para tu vida, es que tú aprendas a ser agradecido, a tener un corazón agradecido, a tener gozo aún en las dificultades. Y una clave de eso es estar orando perseverantemente, continuamente estar en la oración, en comunión con Dios. En Marcos 1:35, Jesús muy temprano dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. Entonces Jesús mismo nos pone el ejemplo que debemos de poner un tiempo y separar un tiempo para hablar con Dios.
Y eso habla muchas otras cosas porque es una forma en la que nosotros nos interesa, buscamos la relación con Dios al nosotros apartar ese tiempo. Cuando a veces oramos durante el día o duramos en partecitas o mientras estamos haciendo otras actividades, es una forma donde a veces tenemos muchas interrupciones. Y si tú piensas, por ejemplo, si tienes a alguna amiga, algún amigo, y que todo el tiempo cuando estás platicando con ella haya muchas interrupciones y te digas, a ver, espérame, ponle pausa a la plática, ahí nos quedamos y te pones a hacer otra cosa y después regresas, tienes otros 10 segundos, oye, a ver, ¿qué me decías? No, pues déjame decirte que, y suena el teléfono y otra vez otra interrupción y otra interrupción. Y es importante que cuando le dediquemos a Dios tiempo, que separemos un lugar especial, así como cuando quieres tener una conversación fluida, la forma en la que conversas con Dios va a ser diferente cuando separas ese tiempo. Y Jesús en este caso, Él separó ese tiempo para hablar con el Padre y lo hizo por muchas razones. Uno, porque estaba mostrando un ejemplo a nosotros que debemos de también separar ese tiempo con Dios. En este caso Jesús lo hizo muy temprano. Lo ideal es de que sea lo más temprano, antes de que empiece el día, porque en esa forma está despejada tu mente, no tienes tantas interrupciones como si ya las tienes en el día, porque muchas veces si lo dejamos a lo último, también nuestras oraciones tienden a ser, Señor, gracias por el día y te pido por todas las necesidades que tú ya conoces y nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos cansados también lo dejamos para lo último. Tampoco son oraciones en donde nosotros podemos realmente tener una plática con Dios. Y en esta forma, Jesús nos está mostrando eso, que fue separado de todas las personas, también de las personas que amaba, para dar ese tiempo con Dios. Y mientras nosotros oramos, cuando nosotros separamos ese tiempo con Dios, hay algo que sucede en nuestra alma, que Dios nos da una paz, una tranquilidad. Aquí yo creo que todos ustedes alguna vez han visto que es súper saludable meditar, ¿no? La gente aquí, que no conoce a Dios dice, tú debes de meditar porque eso trae paz a tu alma y cierran los ojos, pero en realidad eso parte de nuestra necesidad que está en nuestra alma de buscar de Dios. Y nosotros cuando buscamos a Dios, Dios pone una paz en nuestra alma durante el día y también una dependencia en Dios y también una confianza en saber que entregamos nuestros problemas a Dios, entregamos nuestras circunstancias, nuestras situaciones a Dios y podemos estar confiados que Él va a cuidar de eso. Y en la meditación dice, conéctate con tu yo interno, con el universo. Pero nosotros en la oración nos conectamos con aquel que hizo el universo y con aquel que hizo nuestro yo interno, con aquel que nos conoce, con aquel que sacia cada necesidad de nuestra alma. Y definitivamente eso tiene beneficios en nuestra salud porque descansa nuestra alma al conectarse con Dios, porque pausamos de lo que estamos haciendo. Hay una película cristiana muy conocida que se llama Cuarto de Guerra, ¿sí la han visto algunos de ustedes? Es una película muy hermosa porque habla del poder de la oración. Solamente hay una sección de la película que no me pareció muy bíblica, que es que la actriz principal se pone a platicar con el diablo, a decirle que él no tiene parte con su familia y su casa. Y es algo que en la Biblia no vemos que nosotros tenemos que hablar con el diablo. La Biblia nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La Biblia no dice, ponte a platicar con el diablo, ¿no? Ahora es diferente si se te manifiesta una persona endemoniada, ahí sí tienes que hablar directamente en la autoridad y el poder de Jesús, pero no vas a hablar a los aires con el diablo, porque nosotros hablamos con Dios que tiene el poder sobre el diablo. Entonces, pero en esta película habla de que buscaban hacer un cuarto especial donde orar y su cuarto era el cuarto de guerra era un closet de esta señora que le enseñó a orar a la protagonista. Y quizá para ti puede ser un closet, puede ser tu cuarto, puede ser un lugar en el jardín donde tú oras, algún lugar donde tú vas a conectarte con Dios. Pero es impresionante cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado en su humanidad, nos enseñó la necesidad de depender del Padre, de conectarnos con el Padre. Y orar no es una técnica para obtener nuestros deseos, aunque Dios nos dice que podemos acercarnos a su presencia y Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó que podemos orar por el pan nuestro de cada día, podemos orar por necesidades cotidianas. Sin embargo, la oración no es una técnica para obtener nuestros deseos, sino es una manera de conectarnos con el Dios que nos ama, de tener una relación con Dios.
Y nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos bajo un mundo de orden, un mundo que Dios hizo naturalmente, y bajo ese orden también nosotros funcionamos y Dios quiere que funcionemos. Entonces no podemos venir a Dios y Dios, a ver, si realmente existes, que se me aparezca alguien, ¿no? O que ahora salga manzanas a este árbol, en este momento cuando truenan los dedos. O sea, no podemos venir a Dios así, porque la oración no es para eso. La oración es para que nosotros tengamos una relación, una conversación con Dios. Viene la salvación a nuestra vida y a través de la salvación podemos empezar una relación con Dios, y la forma que hablamos con Dios es la oración, y Dios va a hablar con nosotros a través de su palabra, pero es importante que nosotros sepamos que es una conversación que estamos teniendo con Dios. Se trata de Él, y también debemos de entender que Dios es como un padre. Así por eso la oración de Jesús, cuando pone el ejemplo de la oración, dice Padre nuestro. ¿Y qué es lo que hace un padre? Un padre cuida de las necesidades de sus hijos. Yo tengo a mis hijos y yo conozco las necesidades que ellos tienen. Yo sé hasta a veces las peticiones que van a hacer para mí, pero si ellos vienen a mí y digamos que se les antoja chips, compré los chips para ellos, ¿no? Pero si se les antojan chips antes de tiempo, mamá, por favor, unos chips. Le digo, a ver, ok, sí puedes comer unos chips. Entonces, esas peticiones que ellos me hacen, cambio mi opinión para que ellos puedan tener eso, porque me lo están pidiendo. Entonces, quiero el bienestar de ellos, y al tener una conversación, Dios también escucha nuestra oración, y atrás de las oraciones y las peticiones que nosotros hacemos, Dios quiere el bienestar tuyo, el bienestar de lo que tú pides. En Juan 14, 23 al 24 hay un pasaje que me encanta, porque es un pasaje que nos revela la voluntad, la esencia de la voluntad de Dios. Dice, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, este pasaje habla de que la clave de nuestra vida, a veces decimos, Señor, quiero que me hables. Así me sucedió a mí cuando yo estaba más joven. Estaba pasando por una situación que yo quería que Dios respondiera a una oración que yo tenía, y le decía, Señor, yo quiero que tú me muestres respuesta. Y uno de los pasajes que el Señor me llevó fue precisamente, y lo que Dios estaba hablando en mi corazón es de que en vez de preocuparme de los detalles, de que yo quiera saber qué va a hacer Dios en mí, qué va a pasar, que Dios lo que quiere es que yo me enfoque en Él y en obedecerle. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces, si amas a Dios, busca su presencia. Por eso estamos hablando que los principios para tener una oración efectiva, más que la técnica con la que oramos, es la intención del corazón de querer conectarnos con el corazón de Dios y agradarle. ¿Están conmigo? Esa es la esencia de una oración efectiva. Por eso comenzamos con esto, con apartar un tiempo, con orar con regularidad, porque eso es lo que nos va a hacer buscar la presencia de Dios y conectarnos con su presencia. Bueno, en segundo lugar, ora al Padre en el nombre de Jesús. Es lo que la Biblia enseña. En Juan 14:13 dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así el Padre recibirá gloria a través del Hijo. Y por eso en la oración ustedes van a escuchar en el nombre, cuando terminamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Significa que es bajo los méritos de Jesús. Imagínate que tú tienes a un amigo, y ese amigo de repente está en un gran problema, y un gran problema económico, y ese amigo viene y te dice, mira, estoy atravesando esta situación bien difícil, y tú como amigo dices, ¿sabes qué? Yo puedo ayudarte, te voy a dar todo lo que tú necesitas, y te ayuda, y luego pasa su problema, y un tiempo después dice, no, sí, ese problema estuvo muy fácil, yo lo pude solucionar bien rápido. Y tú dices, y tu amigo dice, oye, pero el que te ayudé fui yo, acuérdate, ¿no? Así como que dentro de sus pensamientos. Muchas veces así hacemos con las cosas de Dios. Venimos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, guíame en esta situación. Y luego nos olvidamos que fue Dios el que respondió una oración, que fue Dios el que cuidó de ti bajo ciertas circunstancias. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos a través del Hijo, cuando oramos en el nombre de Jesús, sabemos que es bajo los méritos de Él. ¿Por qué? Porque venimos a Él
que Él fue la fuente, el camino para nosotros tener una relación con Dios. Y cuando venimos a Él y le pedimos, recordamos que todo eso fue bajo sus méritos. Entonces vemos algo que quiero aclarar, es que orar en el nombre de Jesús no se trata solo de una frase, lo incorporamos en una frase en nuestras oraciones, pero no solamente es decir una frase en el nombre de Jesús, amén, como si fuera algo mágico, pero para que nuestras oraciones sean efectivas, la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, la relación que tenemos de ser salvos en Cristo. Si tú estás aquí por primera vez o estás viendo este mensaje y nunca has escuchado bien de Dios o crees que uno va al cielo solo por ser bueno, ya hemos visto en estudios anteriores que dimos de la salvación que somos salvos solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que merecíamos la separación eterna de Dios, la muerte espiritual, pero Cristo vino para que a través de su sacrificio seamos reconciliados con Dios. Y es a través de Jesús, a través de su poder, a través de su obra, que podemos accesar a Dios de una manera que podemos llegar a su misma presencia. Dice algo, bueno, ahorita voy a compartir un versículo bíblico, pero pedir en el nombre de Jesús significa que nos acercamos a Dios en base a que somos de Cristo. Y si tú no has conocido a Cristo, hoy puede ser el día en que tú le dices: Dios, yo quiero arrepentirme de mis pecados, confiar en ti como mi Salvador, y quiero seguirte de ahora en adelante, sálvame, perdóname. Y la Biblia dice que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Entonces significa acercarnos a Dios porque somos de Cristo y en base a lo que Él hizo, a sus méritos, a su justicia, a que Él fue justo y que a través de Él podemos acercarnos a Dios siendo injustos nosotros. Implica pedir de acuerdo también a lo que lo honra, lo que lo glorifica y lo que edifica el reino de Dios. Eso significa acercarnos en el nombre de Jesús. Y en el libro de Hebreos 4:16 habla de la obra que Cristo hizo por nosotros, dando su vida una vez y para siempre. Él sacrificó su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Hebreos 4:16, acerquémonos, ¿cómo nos acercamos a Dios? Con confianza. Nosotros no lo entendemos ahora porque en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote tenía pecado en su corazón y se acercaba con una actitud equivocada, podía morir al entrar al lugar, al tabernáculo, al lugar santísimo, el lugar donde moraba la presencia de Dios. Pero ahora nosotros, aunque somos injustos, aunque deberíamos caer muertos ante la presencia de Dios, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Significa al trono de Dios, que es un trono de gracia que no nos paga conforme merecemos. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Hebreos 7:25 dice, por medio de Él, refiriéndose a Jesús, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Entonces, el medio para que nosotros podamos accesar a Dios es Jesús. Y esto se refiere cuando oramos en el nombre de Jesús, de que Jesús es quien intercede por nosotros. Y hay un pasaje muy conocido entre los cristianos que es 1 Timoteo 2:5. Me gustaría que lo repitan conmigo. Si se lo saben, repítalo, está en pantalla. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Uno solo. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno, solamente uno. Y eso es lo que hacemos cuando oramos. Oramos y llegamos al corazón del Padre a través de la obra de Jesús. Ahora, este pasaje lo hemos aplicado muchas veces hablando de la suficiencia de Cristo para escuchar nuestras oraciones. Muchos de los cristianos venimos de un trasfondo católico romano. Y en el trasfondo católico romano se acostumbra a tener los santos, que los santos fueron hombres de Dios apartados del pecado, apartados del mal, pero la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros, los que estamos en Jesús, los que nos arrepentimos y venimos a Cristo, somos apartados para ser de Dios, apartados del mal. Así que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, bíblicamente tú eres santo. No significa que vivas en santidad, pero estás posicionado delante de Dios como alguien que Dios ha apartado para ser de Él.
Ahora, Dios nos manda a santificarnos en el diario vivir, pero ya delante de Dios somos santos. Pero los santos, jamás en la Escritura, si tú lees el Nuevo Testamento, los santos nunca son personas que interceden por nosotros una vez muertos delante de Dios, que es algo que se acostumbra en la tradición de la cual venimos. Entonces este pasaje lo usamos mucho porque mostramos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Porque si dijéramos, bueno, yo le pido mucho, yo sé que hay santos en algunos de sus pueblos, ¿no? Le pido mucho a San Charbel o a San Martín de Porres o a Judas Tadeo. Judas Tadeo fue San Juditas, dicen, no, Judas Tadeo fue uno de los apóstoles de Cristo. Entonces, si tú le pides a Judas Tadeo para poder llegar al trono de la gracia de Dios, porque Judas Tadeo fue un hombre de Dios y ya está con Dios y más cerca de Dios, entonces lo que estás haciendo de Judas o de San Judas tu mediador o tu intercesor para llegar al corazón del Padre. Pero 1 de Timoteo 2:5 nos dice que hay ¿cuántos mediadores? Hay uno solo. Bueno, es importante este tema porque algunos dicen, no, es que el único mediador para nuestra salvación es Cristo, pero hay intercesores. ¿Ha escuchado ese argumento? Por ejemplo, a mí me ha platicado con personas que vienen de este trasfondo del cual la mayoría de nuestras familias venían, me preguntan, pero pastor, ¿a poco usted no ora por la gente de su iglesia? Le digo, claro que sí. Entonces ya ve, usted está intercediendo por ellos. Y lo mismo hace María, lo mismo hace la Virgen, lo mismo hacen los santos. Van y le dicen a Dios, interceden en su favor. Le dije, bueno, pero hay una diferencia muy grande. Aunque Dios es Dios de vivos y no de muertos, y aunque aquellos que murieron en Cristo están con Dios, la Biblia jamás nos llama a que nosotros, no existe en la Biblia ninguna oración a nadie que no sea Dios, ni una sola. Tú puedes leer de Génesis Apocalipsis. Lo que sí dice la Biblia es oren unos por otros, y eso sí es válido. Yo puedo orar, si alguien viene conmigo y me dice, hermana, ¿puedo orar por mí? Claro que sí. Entonces intercedemos por esa persona, a Dios, pero nosotros no podemos poner a alguien que ha muerto, alguien que no está en la tierra y pedirle que interceda por nosotros. Pues en este caso puede ser a veces en nuestra tradición de la que algunas personas venimos, pero también puede ser en nuestro corazón y nuestra emoción, porque pensamos, ay, mi abuelita, ella ya murió y ella está con Dios, está más cerca de Dios que yo. Entonces, si yo le pido a ella le va a hablar a Dios. Y eso en la Biblia no lo encontramos en ningún lado. Nosotros no podemos pedir por medio de tu abuelita, por medio de un tío, de un hermano, sino solamente la Biblia enseña que debemos de pedir por medio de Jesucristo. Exacto. Hace mucho tiempo tuve una plática con un sacerdote jesuita. Yo tenía 23 años de edad, les he platicado la historia. Y yo le decía, pero señor sacerdote, porque él me decía, todo lo que tú crees, hijo, está bien, es conforme a la salvación o a la fe, pero te falta algo, te falta la comunión con los santos. Y yo le decía, pero señor sacerdote, se llamaba Armando, un jesuita de 72 años. Le dije, explíqueme usted en su teología católica romana, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y se me ocurrió esa pregunta de la nada, siendo yo un jovencito, y lo escribí en una servilleta delante de él y delante de mi tía, que venía conmigo, y le escribí y me dijo, Dios es eterno, y escribí eterno. No tiene principio ni fin. ¿Qué más? Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Lo sabe todo, lo puede todo, está en todas partes al mismo tiempo. Y le dije, ¿quién más además de Dios tiene estos atributos? Me dice, nadie. Son atributos exclusivos de Dios, de la divinidad. Solo Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Solo Dios lo puede todo y solo Dios lo sabe todo. Y le dije, explíqueme una cosa, ¿cómo le hace los santos o la Virgen María para poder escuchar las oraciones de 10 millones de personas que claman a ella al mismo tiempo, si ella fue una mujer de Dios y está gozando ahora en la presencia de Dios, como una mujer que caminó con Dios, la madre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ella escuchar al mismo tiempo a 10 millones de personas que le hablan? Yo, si me hablan 20 personas, si me hablan 2 personas al mismo tiempo, me pierdo. Ahora, si me hablan 10, me quedo en el aire, y si me hablan 100, no entendía a nadie. ¿Por qué? Porque no soy Dios para conectarme con el corazón de 100 personas distintas y escuchar en 100 lugares diferentes, porque no soy Dios y no soy omnipresente. María tampoco, ni los santos tampoco. Fueron hombres de Dios, pero no pueden estar en 100 lugares o 1.000.000 de lugares. ¿Están conmigo? Y él se quedó, hubo un silencio absoluto, se quedó pensando como por segundos, y mi tía estaba súper molesta. Y
y al final me dijo, bueno, yo creo que Dios le dé esa potestad. No tenía otra palabra que decirme. Nos despedimos muy amablemente y saliendo mi tía agarró agua bendita y me empezó a corretear por la calle. Pero en realidad ese es un argumento muy poderoso porque todas las oraciones de la Biblia son dirigidas únicamente a Dios. Vamos a hacer una prueba, ya lo he hecho antes, pero platíqueme algo que usted hizo en esta semana. Yo sé que traten de animarse todos a hablar al mismo tiempo por 5 segundos. Vamos a hablar todos. Piensa qué me vas a decir, quizá, o qué vas a hacer saliendo, que vamos a ir al parque a disfrutar. Son todos bienvenidos. Pero quiero que me compartan a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, gracias. ¿Alguno de ustedes podría ir lugar por lugar y saber lo que dijo cada uno? No, ¿por qué? Porque no somos Dios. Dios es el único ser omnipresente, el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y por eso es que los cristianos creemos que Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y dijo, vengan a mí, porque el que a mí viene no lo echo fuera, en Juan 6:37. Puede haber tradiciones que nosotros tengamos o creencias que nosotros tengamos que nos va a costar trabajo deshacernos. Y esta posiblemente es una de ellas, porque en mi caso, por ejemplo, mi abuelita, ella ponía el altar de muertos en noviembre y en ese día le ponía a mi abuelito que había muerto todas sus comidas favoritas. Dice mi papá que pasaba y se le antojaba, ¿no? Pero no las podía tocar cuando era niño. Pero ella creía que el espíritu bajaba a comer de eso en alguna forma, no sé cómo, pero eso es parte de la creencia. Entonces, hay creencias que nosotros traemos de muchos años atrás, porque esto puede ser un punto sensible para muchas personas, o a lo mejor para algún familiar o algún amigo tuyo, pero tenemos que recordar de que nosotros tenemos que deshacernos de tradiciones y creencias que no son bíblicas. Tenemos que regresar a la palabra de Dios, abrirla y decir, Señor, ¿qué dices tú? Y amar más que a la creencia, tenemos que amar más la verdad de Dios y seguirla antes que las creencias que traemos y querer abrazarlas a capa y espada y decir, no, o sea, esto es tan importante para mí, ha sido tan importante, siempre le he pedido a mi tía, siempre le he pedido a mi papá que está con Dios, pero aunque nosotros queramos hacer eso, no podemos hacer eso, porque la Biblia nos dice todo lo contrario, que a quien tenemos que venir, a quien tenemos que pedir, por quien intercede por nosotros es solamente Jesús. Y por eso dice en Isaías 8:19, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? O sea, aunque los muertos que están en Cristo tienen vida en la presencia de Cristo o en el paraíso o en su presencia, no podemos hablar con ellos porque en la Biblia nunca vemos esa práctica o ese ejemplo. Y la Biblia nos dice de la suficiencia de Cristo, de que solamente vayamos a Dios a través de Jesús. Queda claro ese punto, ¿verdad? Espero les haya servido y les equipe también para cuando compartan con amor, con cariño, con personas que están ustedes compartiéndoles del Señor o familiares que aman. La tercera cosa para que nuestras oraciones sean efectivas es que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es una que es difícil porque muchas veces no sabemos. Pero vamos a compartir lo que dice este versículo. En 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Dios, como un buen padre, quiere que nos acerquemos a Él, quiere que vengamos a Él y que le pidamos las cosas que nosotros necesitamos, pero también debemos de pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo conoce su voluntad? Conociendo su palabra, conociendo el corazón de Dios, qué es lo que Él quiere para ti, para tu vida, y qué es lo que quiere para la gente que está a tu alrededor. Sí, entonces si quieres que tus oraciones sean efectivas, tienes que conocer un poco de la voluntad de Dios. Quiero darte algunos consejos en cuanto a este punto. En primer lugar, no pidas cosas que sabes que no convienen o que no agradan a Dios. Puede ser quizá comenzar una relación de noviazgo con una chica que te gusta, si eres soltero, y sabes que esta chica no ama a Dios, no le interesan las cosas de Dios, y sabes que Dios desea que nosotros seamos compatibles en una relación romántica, y más si estamos hablando de matrimonio. Entonces tú puedes pedir algo que no es algo que la palabra de Dios nos da dirección sobre eso,
y Señor, por favor, te lo pido, te lo ruego, pero no pidas cosas que sabes que no convienen o que no agradan a Dios. Y otra cosa, puede no ser algo malo, puede no ser algo pecaminoso, inclusive puede ser algo bueno. Señor, permíteme estudiar en este lugar, este curso. Señor, permíteme poder poner este negocio. Y se vale clamar y pedir a Dios. Pero algo que tenemos que tener muy consciente y presente es que Dios sabe lo que nos conviene mejor a nosotros. Dios sabe más lo que te conviene que lo que tú crees que te conviene a ti. Confía en Dios y en que Dios conoce lo que es mejor para ti, porque dice que sabemos que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y tenemos las cosas que hemos pedido. Pero la pregunta, ¿qué sucede cuando pedimos algo que Dios dice no o no es el tiempo aún? Y ahí es donde tenemos que aprender a ser pacientes para esperar su voluntad. Y esto no es fácil, porque nos desesperamos y queremos tener lo que pedimos en el momento, pero Dios muchas veces no es su voluntad aquello a lo cual nosotros nos aferramos, o es su voluntad, pero no es su tiempo. Un buen modelo es en Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, Jesús mismo lo hizo, nos los muestra en su ejemplo. Dice, aparta de mí esta copa. Iba a venir un sufrimiento a su vida, iba a pasar por una situación difícil de prácticamente desesperanza. Dice, aparta de mí esta copa, quítala de aquí. Él sabía lo difícil y lo duro que iba a ser en todos los sentidos. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios conoce los propósitos que Él tiene a través de nuestra vida. Va a haber ocasiones en las que tú dices, Señor, pero esto, como compartía el pastor, es algo bueno, es algo que no tiene nada de malo, pero a lo mejor no es el propósito que Dios tiene para ti. Puede ser que Dios tiene planes diferentes y esos planes a lo mejor no se ven como tú los ves, pero lo que sí es que Dios puede usar tu vida, Dios puede usar circunstancias en muchas otras formas que nosotros no vemos para que nosotros podamos ser usados por Dios. Sí, yo cuando tenía 17 años oré por mi esposa sin ser novios, porque nos conocíamos desde niños, y cuando se fueron de visitarnos me dejó una impresión en mi corazón muy grande que yo desde los 14 años pensé que iba a ser mi esposa. Y entonces a los 17 años, cuando se fueron, yo le dije, Señor, si es tu voluntad, te pido que aunque el tiempo nos separe, que aunque la distancia sea mucha, que tú permitas que algún día Paola sea mi esposa. Eso clamé yo a Dios, clamé de que si era la voluntad de Dios, que me casara con Paola. Pero ahí yo antepuse algo y yo estaba consciente de esa edad y le dije, Dios, pero yo no quiero pedirte esto si esto no es tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, tú eres poderoso. Si no, Señor, yo me someto a lo que tú decidas, a lo que tú quieras. Y es importante orar de esa manera. Y muchas oraciones en nuestra vida sí la hemos hecho. Sí. Y en este caso Dios me guardó para Él, porque pasaron muchos años. Antes prácticamente nosotros terminamos de novios ya grandes, de los 23, 24 años casi. Pero Dios a través de los años guardó mi corazón, guardó mi mente, me guardó a mí para que yo pudiera estar en ese momento que Dios tenía lo que quería para nosotros, estaba disponible. Entonces, y me acuerdo cuando estábamos orando porque Dios nos permitiera tener nuestra casa y clamamos a Dios y yo le dije, Señor, si no es tu voluntad, que no se haga, aunque yo me muero de ganas, aunque es algo que anhelamos, Señor, yo no quiero que por yo aferrarme a algo que quiero y que quiero ya sea un lugar donde pase alguna tragedia, tengamos un accidente, que no sea el lugar donde tú quieres que nosotros vivamos. Y creo que es muy bonito aprender a orar así y decir, pero Señor, tú eres poderoso, tú eres el dueño de todo, tú puedes moverlo, hacer lo imposible posible, confiamos y creemos en ti. Pero Señor, aunque clamamos y deseamos esto, queremos que se haga tu voluntad, si es tu voluntad. Y eso les animo que aprendan a orar en su vida. Es una de las claves de una oración efectiva con Dios. Como personas, como humanos, a veces nosotros nos desesperamos, ¿no? Queremos todo ya, inmediato. ¿Quieres una hamburguesa de McDonald's? Agarras tu carro, vas y la pides y tienes tu hamburguesa McDonald's. Y así cualquier cosa que nosotros queremos generalmente la buscamos y la queremos inmediatamente. A través de la oración es diferente. Nosotros no tenemos las cosas inmediatamente, sino aprendemos a conocer la voluntad de Dios, aprendemos su tiempo, aprendemos sus propósitos en nuestra vida, nos enseña a tener paciencia,
a madurar. Y en este caso muchas veces podemos pedir, Señor, pero ¿por qué no me das a esa persona? ¿No? ¿Por qué no me das esta cosa que yo tanto quiero? Pero a través de eso nosotros aprendemos a depender de Dios y aprendemos de conocer sus tiempos. Y cuando volteamos para atrás, a lo mejor nosotros creíamos que Dios tenía una persona para ti, pero no, Dios tenía otra persona para que te casaras totalmente diferente. Y cuando tú eres paciente, el confiar en Dios no es fácil, porque a veces va a requerir años, que desde que Él me vio a que nos hicimos novios, pasaron muchos años. Entonces no fue algo inmediato, pero Dios estuvo a través de ese tiempo trabajando en su vida, trabajando en mi vida. Si hubiéramos a lo mejor sido novios desde muy jóvenes, a lo mejor hubiera sido toda la situación diferente, pero justo en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, fue cuando Dios puso todas las piezas perfectas para que pudiéramos tener un matrimonio, una relación preciosa, una relación exitosa conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Los propósitos de Dios son completos, no les falta nada, tienen armonía, tienes paz. Cuando dices, este era el momento perfecto. Antes era el momento que anhelabas, que deseabas para lo que tú le hayas pedido a Dios, pero el momento perfecto son los momentos de Dios, y para eso muchas veces va a requerir que seas paciente, no va a ser fácil. El cuarto principio que queremos compartir para que tengamos una oración efectiva es: pide con motivos correctos. ¿Qué significa motivos correctos? Motivos que no son egoístas, o sea, que no son vanos o vanamente centrados en ti mismo, que no toman en cuenta la voluntad de Dios o la necesidad de otras personas a tu alrededor, motivos pecaminosos o motivos vanos o motivos egoístas. Y dice Santiago 4:3, y cuando piden no reciben porque piden, ¿cómo? Con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Sus pasiones son sus deseos internos que queremos y queremos ya. Y habla también de los pleitos que había entre algunas personas, y dice que las guerras vienen de las pasiones que batallan en nosotros, y luego no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestras propias pasiones. Hay unos ejemplos que queremos compartir. Ese yo no lo puse, fue idea del pastor. Dios, mi suegra, llévatela. O ayúdame a ganar la lotería, Señor. Que me invite al baile chencha. Eso pues claro que no, o sea, si va a ser un ambiente que no es correcto, pues ni siquiera tienes que estarle pidiendo a Dios esas cosas. Que ande conmigo Pancracio, pero si Pancracio no está en los caminos del Señor, también es algo que tienes que alinearte con Dios. O que le caiga un rayo a mi vecino, que a veces hay vecinos no que te dan amén, dolores de cabeza, ¿no? Y oras, o en tu corazón, o sea, si pudieras. Mi hija me hacía así cuando se enojaba y tenía 4 años y acababa de ver Frozen, me hacía así. En una caricatura de Frozen se supone que congela, rayos, ¿no? Si realmente tuviera rayos, mi hija ya estaría chicharrada yo. Sí, no son oraciones obviamente conforme a la voluntad de Dios, son oraciones con motivos pecaminosos, con motivos egoístas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. La quinta cosa, el quinto principio que tenemos que compartir con ustedes es la necesidad de pedir con fe. Este es uno de los principios que personalmente me causa más dificultad muchas veces de discernir, porque veo en la palabra de Dios que la fe es importante cuando nosotros clamamos a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es tener confianza en Dios. ¿Qué es la fe? Confiar en que Dios es fiel, en que Dios nos escucha, en que Dios es bueno, en que a Dios le importamos, que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Y mira lo que dice la palabra en Santiago 1:6, habla de cuando vienen pruebas a nuestra vida difíciles de digerir, y dice de que cuando vienen pruebas que podemos tener sumo gozo, sabiendo que las pruebas producen en nosotros una obra que Dios está haciendo, producen en nosotros carácter, nos hacen fuertes ante las luchas de la vida, producen madurez, nos damos cuenta que no nos merecemos todo en la vida ni todo lo vamos a tener servido, que hay que pasar muchas veces por un proceso de sufrimiento para poder empatizar con que otros también sufren, y dice que eso perfecciona nuestras vidas. Las pruebas nos hacen dependientes de Dios.
pero dice que una de las maneras de poder sobrepasar las pruebas es pedir a Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice que podemos pedir a Dios sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué te va a dar Dios? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La habilidad guiada por Él para tomar decisiones inteligentes, para poder procesar el dolor que estamos sufriendo, para poder procesar la prueba que estamos viviendo. Y entonces el verso 6 dice, pero cuando pides a Dios esa sabiduría, ¿qué dice Dios que hagamos? Pero pide con fe, pide con confianza en que Dios te escucha y a que a Dios le importa lo que estás clamando. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. Así como ves el agua del mar, las olas salpicando de un lugar a otro. Ay, pues es que si quiero acercarme a Dios y luego, no, pues no sirve de nada, ¿para qué voy a la iglesia? Ya mejor me quedo en la casa. Y luego, ay, pero sí necesito de Dios. Y estamos cambiantes, no tenemos una estabilidad en Dios. Entonces, Dios quiere que pidamos, ¿cómo? Con fe, con confianza en Él. Y también dice otro pasaje de la Escritura, dice Santiago 5:15, y la oración de fe restaurará al enfermo. Habla de confesar las ofensas cuando hay gente enferma en la iglesia, llamar a los ancianos de la iglesia, los que tienen madurez espiritual, que lo atiendan, que oren. Y dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. Me encanta que dice la oración de fe. Pero ¿sabe? Y luego en Mateo 9:29 llegaron dos ciegos clamando a Jesús, creyendo que Jesús podía salvarlos, y Jesús les dio sanidad y les dijo, hágase en ustedes según su fe. Y también cuando Jesús llegó al lugar donde él vivía, ya ejerciendo su ministerio, dice que hizo allí pocos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros en nuestra vida no tenemos oraciones efectivas por nuestra falta de fe? Y la razón que yo lucho con esta verdad bíblica es que yo veo en la Biblia que Dios no siempre contestó las oraciones con un sí. Por ejemplo, Pablo tenía un aguijón en su carne. En 2 de Corintios él habla de un aguijón es algo que duele, alguna enfermedad, y dice que 3 veces le rogó a Dios y le dijo, Dios, quítalo de mí. Le rogó. El apóstol Pablo, que hizo milagros en el nombre de Jesús, le rogó a Dios, quítalo de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, porque tú me lo pides con fe, lo voy a hacer. ¿Dijo eso Dios? No, le dijo, no, Pablo, no lo voy a hacer. Que te baste mi gracia, el amor que he tenido por ti, que te rescaté, que me he manifestado a ti, que estoy usando tu vida, que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona más cuando tú eres débil y dependes de mí. Y dice Pablo, entonces de buena gana, no de mala gana, me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Por ejemplo, a Timoteo le dice, toma un poco de vino por tus constantes enfermedades estomacales. No le dice, declárate sano. Eso de declarar no es algo bíblico. La Biblia nos llama a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo voy y oro por algunos de nuestros hermanos que estamos orando por ellos, yo a menos que el Espíritu Santo revele y te diga, yo voy a usarte y vas a sanar a esa persona, entonces llegas y oras por una sanidad total creyéndole a Dios. Pero si Dios no me ha confirmado que Dios va a sanar a esa persona, yo no puedo decir, es que la Biblia dice, una oración de fe sanará al enfermo y tengo que tener fe. Pero ¿qué si le pasa como Pablo, que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad? Y Pablo mismo dice, ¿quién no enferma y yo no enfermo? Y ahí es donde está la lucha de los cristianos, porque hasta qué punto llega mi fe. Entonces, ¿están conmigo? ¿Están siguiendo mi tren de pensamiento? Entonces, lo que yo me pongo a pensar en ese momento es que Dios quiere que tengamos una de dos, que si Dios nos ha confirmado que Él ha hecho algo o va a hacer algo, que le creamos a Dios con absoluta confianza de saber que Dios es fiel en lo que promete. Pero si Dios no nos ha de una manera particular dicho que va a hacer algo, aún así vamos a orar, pero con una fe y una confianza plena en que Dios nos ha escuchado, en que Dios va a hacer lo mejor, en que Dios va a obrar en su tiempo, en que Dios
podemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Y eso es lo que yo entiendo sobre poder orar con fe para tener oraciones efectivas. O con fe de que Dios está presente y Dios te escucha. La fe es la certeza completa del carácter y la voluntad de Dios. O sea, algo que es indudable es que tenemos que saber que Dios quiere nuestro bienestar. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere su voluntad perfecta en nuestra vida. Y cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que saber que el Dios que está atrás de esa oración o que estamos con quien estamos nosotros conversando, tiene su mejor corazón hacia nosotros, aunque nosotros estemos pasando circunstancias difíciles, aunque nosotros estemos pasando etapas que quisiéramos, como dice Jesús, que pase de mí esta copa, aunque nosotros necesitemos cosas inmediatamente, pero tenemos que recordar y confiar en Dios que Él escucha nuestra oración. Tenemos que recordar que podemos confiar en la palabra de Él y en el carácter de quién es Él. Y el último principio que queremos compartir con ustedes para tener una oración efectiva es la necesidad de orar a Dios con un corazón limpio, que se traslapa con el otro principio de pedir con motivos sinceros y no razones egoístas o pecaminosas, pero tenemos que orar a Dios con un corazón limpio. Y lo mencionamos porque mucha gente toma a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Yo busco a Dios y Dios me va a conceder todos mis deseos. Yo busco a Dios como Santa Claus, que le hago una carta y me va a traer todos los juguetes que yo le pedí. Y la relación con Dios no es así. La relación con Dios es personal. Dios quiere ver nuestra sinceridad, nuestro corazón. Tenemos que orar con un corazón limpio. Y en el libro de Isaías, el profeta Isaías fue muy claro cuando dijo en el verso 2 y verso 4, en el capítulo 59, dice, son las maldades de ustedes las que los separan de Dios. Son sus pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo de que Él te escucha, pero Él no va a responder tu oración si hay un corazón tomado por el pecado en tu vida en la que no te importa agradar a Dios, obedecerle. Y en ese caso, en el libro de Isaías estaba dirigido al pueblo de Dios. No estaba dirigido a la gente que no conocía a Dios. Era directamente a las personas que ya conocían de Dios y de su voluntad. Y acá lo que está diciendo Isaías y lo que podemos ver que estaba sucediendo ahí es que la gente a lo mejor estaba dando por sentado su relación con Dios y empezó a vivir su vida a Dios como una religión, pero no como en la parte central para poder dirigir su vida. Y empezaron, ¿qué pasa cuando Dios te empiezas a alejar de Dios y empiezas a tomar tus propias decisiones y las empiezas a justificar, ¿no? Pues yo hago esto, pero Dios me la pasa, ¿no? Luego le pido perdón a Dios y de repente es como una bola de nieve, que empieza el pecado pequeño y de repente te encuentras y dices, pero ¿qué estoy haciendo, no? ¿Y dónde estoy? ¿Y por qué llegué hasta aquí? Y a veces ese tipo de lugares te puede llegar a pecar. En este caso, al pueblo de Dios lo estaba llevando a pecar todavía mucho más. En Isaías 59, 2 y 4 dice, ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Posiblemente, pues me robó una vaca, pues le robó 2 vacas. Y luego la venganza, ¿no? Pues me robó 2 vacas, pues le robó 80. Y luego, pues me robó 80, pues para que se calme, pues mato a su siervo. Pues mata a mi siervo, pues mato a su hija. Y ahí ¿qué empezó a surgir? Los sentimientos fuera de control, el distanciamiento de la relación con Dios. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Dios? Empezó a haber pecado y maldad dentro de su pueblo, porque empezaron a solucionar las cosas alejados de Dios. Son sus manos manchadas de sangre, los dedos manchados de maldad, sus labios dicen mentira, empezaban a ocultar y a mentir los unos a los otros. La lengua murmura maldades. Y el siguiente pasaje dice, nadie clama por la justicia, nadie va al juicio con integridad. Y eso lo vemos en nuestros países una y otra vez. Generalmente los juicios son ganados no por la persona que realmente merece justicia, es ganado a ver quién sobornó más. No, pues este me dio 200 pesos, pero este me dio 40,000. Es que ganó esa persona y ¿qué pasa? El juez no sirvió de nada. Hubo una injusticia y es algo que enoja y frustra, pero esto lo estaba viendo Dios.
Esto Dios sí estaba tomando cuenta del tipo de cosas que estaba haciendo su pueblo. Dice, se confía en argumentos y sentidos, se mienten unos a otros, siembran malicia y cosechan perversidad. Entonces, en ese sentido, Dios dice, vienen a mí, se supone que son mi pueblo, se supone que deberían de estar cerca de mí, pero ¿saben qué? Voy a ocultar mi rostro. Voy a alejarme. ¿Por qué? Porque su vida no se nota que están queriendo caminar conmigo. No se nota que quieren una relación conmigo. No se nota que están buscando de mí, haciendo las cosas que no son correctas a un lado para que puedan seguir mis caminos. Es lo que estábamos viendo en Isaías. Así es. Y en 1 Pedro 3:7 dice, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Háganlo así para no poner estorbo ¿a qué? A sus oraciones. Está hablando a cristianos. Entonces quizá tú, Señor, te pido por favor por el negocio, porque salga bien, porque me proveas, me suplas, pero en la casa tratas a tu mujer súper mal, con falta de respeto, la insultas, la ofendes, o tú como esposa tratas mal a tu esposo, eres irrespetuosa con él, no eres agradecida por su esfuerzo, de cualquiera de los dos, esposo hacia la esposa, el esposo hacia la esposa. Pero dice la Biblia que cuando hacemos eso, delante de Dios estamos poniendo ¿qué cosa? Estamos poniendo un estorbo a nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestras oraciones sean estorbadas? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar con justicia, con santidad, vivir con santidad y tratar con justicia a la gente que nos rodea. Y en 2 de Crónicas, la pregunta es, ¿qué pasa si tú estás en esta situación hoy? Si dices, es que pastor, ya vi los principios, que tenemos que apartar un tiempo y un lugar para buscar a Dios, que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús, que tenemos que orar sin motivos egoístas, sino con sinceridad, que tenemos que orar con fe, que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios y que tenemos que orar con un corazón limpio. Pero pastor, yo quisiera renovar mi vida de oración, ponerme a cuentas con Dios, pero no sé qué hacer en mi vida, no sé por dónde empezar. Bueno, este pasaje de 2 de Crónicas es un pasaje hermoso que Dios trae a tu vida hoy para que sepas lo que tienes que hacer. 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla y ora. El humillarse es reconocer en qué has fallado. Hay algo en tu vida que está estorbando tu relación con Dios. Hay algo en tu vida que está obstaculizando tu caminar con el Señor y que Él escuche tu oración. Necesitamos, dice la palabra de Dios, humillarnos. Si estás fallando con Dios, humíllate, dile, Señor, perdóname, he estado viviendo esta vida que no debería estar viviendo, que yo sé y conozco tu voluntad, pero vengo a ti y reconozco que he estado mal. Dice, si mi pueblo invoca mi nombre, que lo busquemos, lo clamemos, se humilla y ora. En este caso también había un pecado común en esta circunstancia. Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. El abandonar es dejarlo ir sabiendo que no vas a regresar a eso. Porque a veces oramos cuando tenemos inmadurez, oramos y decimos, ok, Señor, perdóname que te fallé por esto, pero en tu mente sabes que vas a regresar a hacerlo otra vez. Sabes que vas a regresar al estilo de vida. Ay, de cualquier forma, voy el domingo a la iglesia y voy a volver a pedirle perdón a Dios por lo que dicen. Dios me perdona porque Dios es un Dios bueno. No, Dios no funciona así. Dios quiere que reconozcas cuando has fallado, que abandones tu mala conducta, abandones y dejes, sueltes 100% totalmente lo que sabes que no está bien delante de Dios como un hijo de Dios. Y dice Dios que en el momento que nosotros nos humillamos, que le clamamos, que nos humillamos, que nos conectamos con Él por medio de la oración, de hablar con Él, dice, yo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su vida. Va a haber ocasiones que va a haber estorbo en tus oraciones. Va a haber ocasiones en las que tú vas a decir, pero Señor, te he pedido y no me respondes. A veces puede haber estorbo y la pregunta es, ¿cuál es ese estorbo? Hay un estorbo en tu vida de eso. No lo dejes para después. Acércate a Dios, clama a Él, búscalo y restaura esa relación que tienes con Él, para que dice la palabra de Dios que Él te va a escuchar. Cuando reconoces el mal que estás haciendo, dice Dios que va a no solo te escucha, tienes una vida destrozada o no destrozada, a lo mejor dañada y afectada por tus decisiones.
Dice Dios que aparte de perdonarte, de escucharte, de perdonarte, dice que va a restaurarte, restaurar tu vida. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Lo que sí es de que otra vez tenemos la confianza en Dios, que Él va a cuidar de ti, va a darte lo mejor para ti. Aunque tú veas un camino destrozado, Dios otra vez te va a poner en el camino enderezado por Él en los tiempos y los momentos correctos. Qué hermoso pasaje, qué hermoso estudio pudimos ver hoy. Y creo que Dios puede levantar aquí un ejército de hombres y mujeres de Dios que oran, guerreros de oración, que estamos en oración o intercediendo por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros matrimonios, por nuestra iglesia, porque Dios traiga la salvación a través de su palabra, a través de circunstancias, a familiares por los cuales hemos orando. Y yo les pido que nos unamos juntos a orar por lo que Dios va a hacer por medio de Iglesia Vida, por lo que Dios va a usar por medio del seminario bíblico en línea, que mucha gente en otros países, en más de 23 países, están tomando, preparándose para Dios. Y creo que somos un gran equipo como iglesia, pero no vamos a poder avanzar a ningún lado si la iglesia no aprende a qué, si no aprendemos a orar, si no aprendemos a depender de Dios. Yo les pido que nos unamos en esa actitud y que nos vayamos hoy con este mensaje con 2 de Crónicas 7:4. Si mi pueblo que invoca mi nombre, aquí estamos nosotros, si nos humillamos y oramos y le buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, Dios promete que Él escuchará desde el cielo, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra, sanará nuestra vida, sanará nuestra familia, sanará nuestra iglesia, sanará cualquier área que necesita sanidad. El Señor la va a hacer. Yo te invito que si Dios te habló en tu corazón hoy, que le digas, que respondas a Dios y le digas: Señor, aquí está mi vida, quiero ponerme a cuentas contigo, quiero comenzar una vida de fe, de oración contigo. Vamos a inclinar el rostro, por favor, ahí donde estamos, y vamos a orar a Dios. Si Dios habló a tu corazón, comienza allí en tu lugar a ponerte a cuentas con Él, a hablar con Él. Si Dios habló a tu corazón hoy, Señor, te pedimos que tú toques vidas y corazones. Gracias porque sabemos que tu palabra lo ha hecho, porque eres fiel, Señor, y tú mandas tu palabra a tiempo. Y tu palabra dice que es como la lluvia que germina la tierra, Señor, que la hace germinar. Tú eres nuestro alimento, Señor. Tu palabra habla a nuestro corazón. Te pido, Dios, que tu carácter sea formado en nuestras vidas, que nos ayudes a caminar con integridad, con amor, cumpliendo tu voluntad. Así como estamos todos, si Dios habló a tu corazón hoy y hoy quieres tomar un paso de fe, no sé en qué te habló Dios, en algún área de mejorar tu vida de oración. Yo te pido que en tu lugar, si Dios te habló, te pongas de pie y le digas: Señor, estos pies que se ponen en pie representan que aquí estoy. Heme aquí, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero mejorar mi vida delante de ti, Señor, mi vida de oración, mi vida de fe. El aprender a esperar en tu voluntad, Señor. El aprender, Señor, a evaluar mis oraciones y siempre buscar tu voluntad, no la mía, Señor. Aunque gracias por la confianza que puedo acercarme a ti y compartirte lo que necesito de ti, Señor. Así como estamos, ponte en tu lugar de pie y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, quiero amarte, quiero conocerte, quiero agradarte. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en el centro de tu voluntad, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por este tiempo hermoso como iglesia que hablaste a nuestro corazón. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo y todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad. Señor, sana nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra vida. Queremos volvernos a ti, Señor. Gracias porque eres paciente y bueno. Te alabamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.